Talon Greyhawk corría cuesta arriba, la respiración cortada por el aire helado, el arco colgado al hombro y el cuchillo en la mano. El viento rugía entre los pinos como una fiera herida. La noche había caído sobre la sierra con una furia que parecía querer arrancar la piel del mundo. Había oído un grito, una voz humana, frágil, desgarrada, perdida en la tormenta. No era un coyote ni un eco, era una súplica. Cuando llegó al claro, el fuego de una carreta volcada iluminó la escena. Un caballo muerto, madera ardiendo, y entre la nieve sucia, una mujer inmóvil. Los lobos ya estaban allí, 5 sombras plateadas rodeando su presa. Talon tensó la cuerda del arco. Una flecha silbó. Un lobo cayó. Los demás se lanzaron sobre él, y en ese instante comprendió que esa noche decidiría si seguía siendo un hombre o un fantasma. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El aire olía a humo y sangre. Talon apartó el cuerpo del último lobo con un empujón, el pecho agitado, las manos ensangrentadas. La mujer seguía viva, apenas. Su rostro, pálido bajo el hollín, temblaba con cada respiración. Tenía el cabello rubio ceniza pegado al rostro y un brazo atrapado bajo una rueda. Talon la levantó con cuidado. Su pierna izquierda no respondía. «Tranquila», murmuró en su lengua. «No dejaré que mueras aquí». No sabía por qué lo dijo. Llevaba 3 inviernos evitando a los forasteros, odiando sus voces, sus armas, sus mentiras. Pero aquella mujer no parecía una amenaza, solo un ser perdido entre lobos y fuego. Cargándola sobre su hombro, emprendió el camino hacia el desfiladero donde escondía su choza. La nieve caía con furia. Cada paso era un esfuerzo. Detrás, los aullidos regresaban, lejanos, insistentes, como si la montaña no quisiera soltar su presa. Cuando al fin llegó al refugio, el silencio fue tan profundo que casi dolía. Encendió la lumbre, la recostó sobre una manta de pieles y examinó sus heridas, rasguños, una pierna torcida y algo más, una marca de hierro en el tobillo, un círculo roto. No era una campesina común. Ese símbolo pertenecía a las caravanas del norte. La mujer abrió los ojos un instante. «¿Dónde estoy?», balbuceó en inglés, apenas audible. «En la sierra», respondió él, en voz baja. Intentó sonreír, pero el dolor la venció. «¿Me ayudarás?» «Ya lo hice», susurró Talon, sin saber si hablaba con ella o consigo mismo. Durante horas trabajó en silencio. Limpió las heridas, inmovilizó su pierna con tablillas, le ofreció agua derretida de la nieve. Cada vez que la tocaba, sentía una corriente extraña, como si las fronteras que había levantado durante años se resquebrajaran un poco más. Al amanecer, la tormenta amainó. La mujer dormía. Talon la observó largo rato, preguntándose qué hacía una extranjera tan lejos de cualquier asentamiento. En la pared, su sombra se movía junto a la llama del fuego, temblorosa, humana. Pensó en enterrarla si moría. Pensó en marcharse antes de que despertara. Pero algo lo retuvo, la memoria de su hija, que alguna vez había sonreído igual, con esa misma fragilidad luminosa. Salió al frío para buscar más leña. El cielo, despejado ahora, mostraba una luna pálida sobre las cumbres nevadas. Entonces lo vio, una huella reciente en la nieve, demasiado grande para ser de animal. Alguien lo seguía. Regresó a la cabaña y cerró la puerta con el hombro. Afuera, un silencio expectante lo envolvía todo. Dentro, el fuego crepitaba, y la mujer, Eleanor sabría después, murmuraba algo entre sueños, nombres, oraciones, tal vez recuerdos. Talon se sentó junto a ella, el cuchillo en la mano.
el corazón en guerra con la razón. Sabía que ayudar a una mujer blanca podía costarle la vida si los suyos lo descubrían, pero también sabía que por primera vez en años no se sentía muerto. El amanecer tiñó las montañas de rojo. Talon miró hacia el este, donde el sol rompía las nubes, y pensó: no hay regreso después de esto. Afuera, el eco lejano de un cuerno resonó entre los valles, una señal apache. No estaba solo, y lo que viniera después ya no dependería solo de él. El amanecer llegó frío y silencioso. Talon Greyhawk se movía dentro de la cabaña con pasos medidos, casi sin hacer ruido. La mujer aún dormía. Su respiración entrecortada era el único sonido humano en aquel refugio perdido entre las montañas. El fuego había menguado durante la noche, y el humo subía lento, en espirales que se desvanecían en la penumbra. Talon observó el rostro de la extraña. Sin la suciedad del viaje ni el miedo en sus ojos, parecía casi irreal, pálida, con un mechón de cabello claro pegado a la frente. La pierna seguía inflamada. Había hecho todo lo posible para estabilizarla, pero sin medicinas y con la temperatura cayendo cada noche, el riesgo era alto. Aún así, ella respiraba, vivía, y eso bastaba por ahora. Se levantó, tomó el arco y salió al amanecer. El viento soplaba desde el norte trayendo olor a tierra húmeda y a nieve vieja. Las huellas que había visto la noche anterior seguían allí, marcadas con precisión. Eran huellas humanas, más de una. Guerreros, tal vez suyos, tal vez forasteros. Talon las siguió unos pasos y luego se detuvo. Si lo habían visto, si sabían que ocultaba a una mujer blanca, el peligro ya estaba sembrado. Volvió sobre sus pasos. Su vida solitaria había terminado. Eleanor despertó con un sobresalto. La luz filtrada por los tablones de madera le dolió en los ojos. No recordaba cómo había llegado allí. Solo fragmentos. El fuego, los lobos, un hombre de piel cobriza y mirada salvaje. Intentó incorporarse, pero el dolor en la pierna la obligó a morderse el labio. Entonces escuchó la voz. «No te muevas». Era baja, grave, con un acento extraño. Talon estaba junto al fuego, triturando hierbas secas en un cuenco de piedra. «¿Dónde estoy?», preguntó ella, la voz débil. «En la sierra, cerca del río Nátora». «¿Eres apache?». Talon asintió sin mirarla. Ella tragó saliva. Había oído historias, que los apaches cortaban cueros cabelludos, que no tenían piedad con los blancos, pero el hombre frente a ella no parecía un monstruo, solo alguien que había vivido demasiado en silencio. Él le ofreció un cuenco con un líquido oscuro. «Bébelo». Eleanor dudó un momento, pero el calor que emanaba del tazón la convenció. El sabor era amargo, terroso, pero el alivio fue inmediato. «¿Por qué me ayudaste?», susurró. Talon no respondió enseguida. «Porque gritaste». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Luego añadió, más bajo: «Nadie debería morir solo». Ella bajó la mirada. En su vida había aprendido que la compasión rara vez venía sin precio, pero en los ojos de aquel hombre no vio exigencia, solo un cansancio profundo, antiguo. El día transcurrió lento. Afuera, Talon cazó un conejo y lo asó con paciencia. Eleanor lo observaba trabajar. Cada movimiento era preciso, silencioso, como si temiera perturbar el aire. Cuando él colocó la carne sobre una tabla, ella murmuró: «No recuerdo tu nombre». «Talon». «Yo soy Eleanor Reed». Hizo una pausa y sonrió débilmente. «Supongo que te debo la vida». «No me debes nada», replicó él, sin levantar la vista. Pero dentro de su pecho, esas palabras dejaron una grieta. Mientras comían, el sonido de un cuerno resonó a lo lejos. Talon se puso de pie al instante. «¿Qué es eso?», preguntó Eleanor. «Señal de los míos. Están cerca».
El corazón de la mujer se aceleró. ¿Vendrán aquí? Si buscan huellas, sí. Su voz se endureció. No debes hablar si entran. No entenderían por qué estás conmigo. El silencio volvió, pesado. Afuera, las montañas parecían escuchar. Horas después, Talon salió con su rifle y siguió las huellas que se acercaban desde el sur. Encontró a 2 guerreros apache junto al río, uno joven, de mirada desafiante, y otro mayor que lo observó con una mezcla de sorpresa y decepción. «Pensamos que habías muerto», dijo el viejo. «Tal vez debería haberlo hecho», respondió Talon, sin emoción. El joven, Kane Ironhand, dio un paso al frente. «Se dice que ayudas a una mujer blanca, que la escondes». Talon lo miró fijamente. «¿Y si fuera cierto?» Kane apretó el puño. «Entonces traicionas a tu sangre». El silencio cayó como piedra. Talon sabía que enfrentarse a ellos significaba romper los últimos lazos que lo unían al mundo apache. «No traiciono a nadie», dijo al fin. «Solo intento salvar una vida». El viejo guerrero lo observó largo rato. «El jefe Naolin debe saberlo. No podemos callar». «Haz lo que debas», contestó Talon. Kane escupió al suelo y se dio media vuelta, pero sus ojos ardían de rabia. Cuando Talon regresó a la cabaña, el crepúsculo teñía la nieve de color cobre. Eleanor estaba despierta, con el rostro tenso. «Los oí», dijo ella. «¿Vendrán por mí?» «Tal vez». Él se sentó junto al fuego. «Pero no hoy. Podrías entregarme y acabar con tus problemas». Talon levantó la mirada. «He vivido 3 años sin voz, sin alma. Tú llegaste gritando, y de repente recordé que todavía escucho. No te entregaré». Ella se quedó muda. No sabía si esas palabras eran promesa o condena. El fuego crepitó entre ellos. Afuera, el eco de tambores lejanos comenzó a vibrar entre los valles. Los apaches estaban convocando consejo. Talon entendió que pronto tendría que presentarse ante Naolin, el viejo jefe, y dar explicaciones, y esa reunión decidiría el destino de ambos. Eleanor se recostó, agotada. Antes de cerrar los ojos, dijo: «Gracias por quedarte». Él no respondió, pero su mano, sin pensarlo, acomodó la manta sobre su hombro. Esa noche, mientras la nieve caía en silencio, Talon se sentó frente a la puerta, el arco sobre las rodillas. Sabía que los suyos lo juzgarían, que la montaña volvería a probar su lealtad. Pero por primera vez en años no temía el juicio, porque ahora, dentro de aquella choza iluminada por el fuego, había una razón para quedarse. Y al amanecer, cuando los primeros rayos tocaran la sierra, saldría a enfrentar lo que venía: la voz del jefe Naolin, la ira de Kane y el destino que aguardaba en la frontera entre 2 mundos. La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa que cubría los árboles como un manto de algodón. Talon se levantó antes del alba, con el cuerpo tenso y la mente llena de presagios. Sabía que el jefe Naolin había sido convocado por los tambores durante la noche, y sabía que Kane Ironhand no se quedaría callado. Mientras atizaba el fuego, observó a Eleanor dormir. Su rostro se había relajado, respiraba con más calma. La infusión de hierbas estaba haciendo efecto. Talon no quería despertarla todavía. Quería darle, aunque fuera por unas horas, la ilusión de un mundo sin miedo. Sin embargo, el sonido distante de cascos rompió aquella calma. Un grupo se acercaba. Eran jinetes. Y aunque no los veía aún, Talon sintió el peso de sus pasos en el pecho, como si la montaña misma anunciara juicio. Cuando Eleanor abrió los ojos, lo encontró de pie, armado y con el rostro endurecido. «¿Qué ocurre?», preguntó, incorporándose con dificultad. «Vienen», dijo él sin mirarla. «Los míos». Ella intentó moverse, pero la pierna le dolía demasiado. «¿Vendrán por mí? Vendrán por respuestas», respondió Talon,
atándose el cinturón de cuero. Y tal vez por sangre. La puerta se abrió con un golpe seco. Entraron 3 hombres. Al frente, el anciano Naolin, con su rostro surcado de arrugas y ojos que parecían contener la sabiduría del tiempo. Detrás, Kane Ironhand, erguido como una lanza recién forjada, y otro guerrero más joven, con el arco en la mano. El silencio fue tan denso que se podía oír el crepitar del fuego. Naolin habló primero. «Te creíamos muerto, Talon Greyhawk». «Quizás lo estaba», respondió él. «Hasta ahora». Los ojos del anciano se desplazaron hacia Eleanor. La observó largo rato, sin decir palabra. Ella sostuvo su mirada, aunque la respiración le temblaba. «Una mujer blanca», dijo Naolin al fin. «Herida. ¿Qué hace aquí?» «La salvé», respondió Talon. «Los lobos iban a matarla». «Y ahora la escondes de su gente». «No, la escondo de la muerte». Kane dio un paso adelante. «Los blancos nunca traerán más que desgracia. ¿Ya olvidaste lo que hicieron con los tuyos?» El silencio cayó como un golpe. Eleanor bajó la mirada. Había comprendido más de lo que aparentaba. Talon apretó el puño. «No la juzgues por otros», replicó. «Ella no disparó esas armas». El joven guerrero se burló. «La defiendes como si fuera tuya». «No es mía», respondió Talon con voz firme. «Pero está bajo mi cuidado». Naolin alzó una mano, imponiendo calma. «Talon, hijo del trueno, sabes lo que esto significa. Si eliges protegerla, eliges el exilio». Talon no apartó la vista del anciano. «Ya viví en el exilio, solo que lo llamaban silencio». El anciano lo observó en silencio. Luego, con un gesto, indicó a Kane que bajara el arma. «Te daré 3 amaneceres», dijo Naolin. 3. Si para entonces esa mujer no se ha marchado de nuestras tierras, el consejo decidirá tu destino. El viento se coló entre las grietas de la cabaña. Eleanor comprendió que su presencia era una carga que podía destruirlo. «Me iré», dijo con voz baja. Talon giró hacia ella. «No, aún no puedes caminar. Encontraré la forma. No dejaré que te castiguen por mi culpa». Pero él negó con la cabeza. «No entiendes. Si te vas ahora, mueres. Si te quedas, quizá vivas. Y yo...» Se detuvo, buscando las palabras. «Yo necesito creer que eso todavía importa». Naolin asintió lentamente. «Eres un buen hombre, Talon, pero incluso los buenos hombres deben elegir su guerra». El anciano se marchó. Kane se quedó unos segundos más, observando a Eleanor con una mezcla de desprecio y curiosidad. «No durará», susurró antes de salir. «El invierno no perdona a quienes desafían a su propio pueblo». La tarde cayó teñida de naranja y gris. Talon estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo sin propósito. Eleanor lo miraba desde su rincón, con las manos apretadas sobre la manta. «¿Por qué te odian tanto?», preguntó al fin. «No me odian, temen lo que soy». Hizo una pausa. «Un apache que aún cree en la compasión». Ella bajó la vista. «Yo también he sido una carga. En mi gente, una mujer que no puede caminar bien es como un mueble roto. Me dejaron atrás cuando el carro volcó». Talon levantó la cabeza. «Entonces somos iguales, ambos olvidados». Eleanor sonrió débilmente. «No lo creo. Tú eliges tu soledad, la mía me la impusieron». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Afuera, la nieve empezó a caer, suave al principio, luego más densa. La cabaña se llenó del olor a madera quemada. Cuando la noche cubrió la montaña, Talon salió a revisar el perímetro. Las huellas de los caballos se habían borrado bajo la nieve, pero su instinto le decía que no estaban solos. Caminó hasta la roca grande que dominaba el valle y escuchó. Entre el susurro del viento, oyó un ruido leve, metálico. No era animal. Alzó la mirada. En lo alto del risco,
Una sombra montada observaba. Kane. El joven no dijo nada. Solo levantó el arco, apuntó hacia el cielo y disparó una flecha que cayó a medio camino, clavándose en la nieve. En el extremo del asta había un pedazo de cuero, el símbolo del consejo. Una advertencia. Talón regresó a la cabaña con el ceño fruncido. Eleanor lo vio entrar empapado de nieve. ¿Qué sucede? Nos observan. ¿Tus amigos? Ya no lo son. Se sentó junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. Tengo 3 días, dijo en voz baja. Después de eso, vendrán. Entonces nos iremos antes, replicó Eleanor. No podrías ni montar a caballo. Entonces enséñame. Talon la miró, sorprendido por la firmeza en su tono. La mujer frágil de la noche anterior ahora hablaba con una determinación que lo desconcertó. Te quebrarías el hueso de nuevo. Vale la pena intentarlo. No pienso morir aquí esperando que decidan por mí. Por un instante, Talon sintió una chispa de algo que no era miedo ni tristeza. Era respeto. Asintió. Mañana empezamos. El fuego chisporroteó como si aprobara su decisión. Afuera, el viento arreciaba, llevando consigo el olor de la tormenta que se avecinaba. Y en la distancia, en lo alto del risco, Kane aún observaba, jurando en silencio que esa historia no terminaría con paz. Cuando Talon apagó las brasas y se recostó junto a la puerta, no pudo dormir. En su mente, la voz de Naolín resonaba como un eco. 3 amaneceres. Sabía que esos 3 días marcarían el comienzo de algo más grande, un camino donde amor y culpa se mezclarían, y donde la montaña misma pondría a prueba a quienes osaran desafiarla. El amanecer siguiente sería el primero. El primer amanecer de los 3 que Naolín había concedido llegó con un resplandor débil, filtrado entre las nubes que cubrían las cimas de Sierra Madre. Talon salió de la cabaña sin hacer ruido. Su respiración formaba nubes en el aire helado. Miró hacia el valle, donde el río Nátora brillaba como una cicatriz plateada entre la nieve. Cada paso que daba resonaba como un eco de su propia incertidumbre. Sabía que el tiempo se agotaba, y cada amanecer los acercaba a la decisión final del consejo. Dentro, Eleanor intentaba ponerse de pie. Había insistido en aprender a moverse, aunque el dolor le atravesara la pierna. Cuando Talon regresó, la encontró apoyada en la pared, temblando pero erguida. «Te dije que esperáramos un poco más», dijo él, dejando el arco en el suelo. «Si espero, moriré aquí», respondió ella, con un hilo de voz firme. Talon suspiró. A pesar de su fragilidad, había en ella una determinación que lo conmovía. Se acercó, la tomó por la cintura y la ayudó a dar los primeros pasos. El roce de su cuerpo contra el de ella encendió algo que ninguno de los dos quiso nombrar. «Despacio», susurró. «No me trates como si fuera de cristal. Eres más terca que un caballo salvaje. Y tú más testarudo que la montaña», replicó ella, intentando sonreír. Por un instante, se miraron y el silencio se volvió tibio, casi amable. Luego Talon apartó la vista. No podía permitirse eso. No con el consejo observando, no con Kane al acecho. El entrenamiento continuó durante horas. Cada paso de Eleanor era un pequeño desafío al dolor, un acto de resistencia. Talon la sostenía con firmeza, pero también con respeto. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, ambos estaban agotados. Se sentaron junto al fuego. «¿Por qué me ayudas de verdad?», preguntó ella. «No digas que es solo compasión». Talon se quedó quieto. «Porque una vez alguien me salvó y no pude devolverlo». «¿Quién?». «Mi esposa», dijo, sin emoción aparente. «Cuando la guerra llegó, ella me suplicó que huyera con los niños. Yo me quedé. Cuando regresé, ya no quedaba nada».
Elinor bajó la mirada. Comprendió que aquel hombre había estado viviendo en una tumba hecha de recuerdos. «No todos los rescates son a tiempo», dijo ella suavemente, «pero este sí puede serlo». Afuera, el viento sopló más fuerte. Un graznido de cuervo rompió el silencio y Talon se levantó de golpe. «Quédate dentro», ordenó. Salió y escudriñó el bosque. Entre los pinos, algo se movía. No era animal. De la nada, una flecha silbó y se clavó a centímetros de su cabeza. Talon rodó por el suelo y levantó el arco. Desde la colina cercana, Kane apareció, montado en su caballo oscuro, con una expresión de pura furia. «Ya te lo advertí, Greyhawk», gritó. «No desafiarás al consejo ni a tu sangre». Talon no respondió. Tensó la cuerda y apuntó, pero no disparó. «No lucharé contigo, hermano. Ya dejaste de ser mi hermano». «Entonces mátame», replicó Talon con calma. Kane bajó el arco, dudando por un segundo. «3 días, Talon», dijo finalmente. «Cuando el último sol se esconda, Naolin no podrá protegerte». Se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Talon permaneció inmóvil largo rato, mirando el punto donde había estado. El eco de esas palabras resonaba dentro de él como un tambor de guerra. Cuando regresó a la cabaña, Elinor lo esperaba. Había visto todo desde la ventana. «Vendrá por ti, ¿verdad? Por mí, por ti, por lo que representamos», respondió él con voz baja. «Para ellos, esto es una ofensa al equilibrio». «¿Y qué es esto?», preguntó ella, mirándolo con intensidad. Talon no respondió. No podía nombrarlo, porque hacerlo lo haría real. Se sentó frente al fuego, las manos apoyadas en las rodillas. «Nos iremos mañana, antes de que amanezca», dijo finalmente. «¿A dónde?» «Hacia el sur. Allí hay cuevas antiguas. Mi pueblo las evita. Creen que están malditas. Nadie nos seguirá allí». Elinor asintió, pero su mirada estaba llena de dudas. «¿Y si no regresamos nunca? Entonces habremos vivido, aunque sea por un instante, bajo nuestra propia voluntad», contestó él. Esa noche, el viento volvió a rugir, trayendo olor a lluvia. Elinor no pudo dormir. Veía sombras moverse por las paredes, escuchaba pasos en su mente. Talon, sentado junto a la puerta, la observaba de reojo. Pensó en Kane, en Naolin, en el peso del destino que lo perseguía. También pensó en la mujer que dormía bajo su techo, y en cómo, sin querer, había devuelto calor a una vida congelada. Afuera, el trueno resonó como un presagio. La tormenta se acercaba, y con ella, el fin de la tregua. Cuando el amanecer siguiente llegara, Talon y Elinor abandonarían la cabaña. Pero lo que no sabían era que Kane no los dejaría partir solos. Desde lo alto del risco, bajo la lluvia, él ya preparaba su plan. La lluvia había cesado al amanecer, pero la montaña todavía respiraba humedad y silencio. Talon y Elinor salieron de la cabaña con los caballos cargados. El aire olía a tierra nueva, a despedida. Talon miró una última vez el lugar que había sido su refugio durante años. En las piedras ennegrecidas por el fuego, quedaban las huellas de un pasado que ya no podía recuperar. Elinor, envuelta en un manto de piel, observaba el paisaje con mezcla de temor y asombro. Su pierna, aún débil, descansaba sobre la silla improvisada. El viaje sería difícil, pero quedarse significaba la muerte. Talon ajustó la montura y, sin decir palabra, guió a los caballos hacia el sendero que descendía por el bosque. El silencio entre ellos era espeso, como si ambos temieran romperlo. Solo el crujir de la nieve bajo los cascos acompañaba su marcha. Elinor finalmente habló. «¿A dónde nos llevará este camino?» «Hacia el sur, a las cuevas del espíritu», respondió Talon sin volverse. «Son antiguas.
Los míos dicen que allí habitan las sombras de los que desafiaron a los dioses. ¿Y tú crees en eso? Creo en lo que veo, y he visto que los hombres temen más a sus leyendas que a la verdad. Por eso estaremos a salvo. El viento soplaba con fuerza. A lo lejos, un águila trazaba círculos sobre el valle, como una señal o un presagio. Talon la siguió con la mirada. Cuando era niño, dijo, mi padre decía que el águila solo aparece cuando el destino cambia de dirección. Ilenor sonrió apenas. Entonces tal vez el nuestro está cambiando. A media mañana llegaron al borde del bosque. Desde allí, la montaña se abría hacia una planicie donde el sol caía en líneas doradas. En el horizonte, las cuevas se veían como bocas abiertas en la roca, oscuras y profundas. Pero antes de que pudieran avanzar más, Talon se detuvo. Se agachó, tocó la tierra húmeda y sintió la marca de cascos frescos. «Nos siguen», murmuró. Elinor se inclinó, tratando de ver. Kane no viaja solo. Su voz era tensa, contenida. Si lo acompaña un hombre blanco, podría ser peor. Siguieron adelante, pero más rápido. El sol comenzaba a esconderse tras las nubes, cuando alcanzaron un paso estrecho entre las rocas. Allí Talon decidió hacer un alto. Encendió una pequeña fogata oculta detrás de un saliente y preparó un poco de carne seca. Elinor, agotada, cerró los ojos. El fuego proyectaba sombras que bailaban sobre las piedras. Talon las miraba con una sensación de desasosiego. Las llamas parecían tomar forma, rostros antiguos que murmuraban en la lengua de sus ancestros. Se obligó a apartar la vista. «No confíes en el fuego», le había dicho su madre una vez. «Guarda la memoria de todo lo que arde». Elinor despertó sobresaltada, como si hubiera oído esas mismas voces. «Soñé con ellos», dijo, temblando. «Con hombres de rostro pintado que gritaban mi nombre». Talon le ofreció agua. «No son solo sueños, la montaña recuerda». Ella lo miró fijamente. «¿Qué recuerdas tú, Talon?» Él guardó silencio, pero en su interior las imágenes regresaron. Su casa envuelta en humo, su hija corriendo hacia él, las armas blancas disparando, los cuerpos en el suelo. Se levantó bruscamente. «Debemos seguir». El camino hacia las cuevas era empinado y resbaladizo. La tarde se tornó gris. Cada paso del caballo de Elinor era un desafío a la gravedad. Talon avanzaba delante, vigilando cada curva, cada sombra. En su mente, los pensamientos giraban en círculos. Kane, el consejo, Naolin. Sabía que el anciano no había enviado guerreros para protegerlo. Si Kane los alcanzaba, no habría palabras que salvaran a ninguno. Al llegar a la entrada de las cuevas, el aire cambió. Era más frío, más denso, como si la montaña respirara desde dentro. Talon bajó primero, encendiendo una antorcha. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, figuras humanas danzando bajo el sol, animales, símbolos de guerra y paz. Elinor descendió con esfuerzo, apoyándose en él. «Es hermoso», susurró. «Y peligroso», contestó él. «Aquí el eco puede traicionarnos. Cualquier ruido, cualquier paso». Se internaron un poco más, hasta encontrar una cámara amplia donde el techo goteaba lentamente. Allí instalaron un pequeño refugio. Elinor se sentó, exhalando con cansancio. «¿Crees que podremos quedarnos aquí mucho tiempo?» «El tiempo no es el enemigo», respondió Talon, dejando la antorcha clavada en una grieta. «Los hombres sí». Afuera, el cielo oscurecía. Desde la entrada de la cueva, Talon vio relámpagos lejanos cruzando el horizonte. En el brillo fugaz, creyó distinguir figuras a caballo moviéndose entre los árboles. «Nos encontraron», susurró. Elinor se estremeció. «¿Qué haremos?» «Esperar». Su tono era frío, pero sus ojos ardían. «Esta vez no huiré».
La noche cayó con un silencio espeso. El fuego apenas iluminaba los rostros tensos. Eleanor intentó hablar, pero Talon levantó una mano. «Escucha». Desde fuera, entre los truenos, se oyeron voces. Una era clara, familiar, con un acento áspero. «¡Greyhawk!», gritó Kane. «¡Sal y entrégala!». Eleanor se tapó la boca. Talon apretó la empuñadura de su cuchillo. «No», susurró ella. «No lo hagas». «No vine a morir escondido», respondió él. Avanzó hasta la entrada. La lluvia volvía a caer, fina y helada. Frente a la cueva, 3 figuras se recortaban contra la tormenta. Kane, otro guerrero, y un hombre blanco de rostro endurecido. Talon lo reconoció al instante. Luther Graves. El hombre sonrió. Vaya, así que el fantasma todavía respira. Talon sintió que el mundo se detenía. Ese nombre, esa voz, era la del hombre que había destruido su vida. «Vengo por lo que me pertenece», dijo Graves. «La mujer, y quizás tu cabeza, por los viejos tiempos». Kane bajó la mirada, incómodo. No era parte del trato matar a un hermano. «Nunca lo fue», contestó Graves. «Pero los fantasmas no negocian». Talon dio un paso al frente. La antorcha detrás de él proyectaba su sombra gigantesca sobre las rocas. «No volverás a tocar a nadie más, Graves, ni a ella, ni a mi pueblo». Graves se rió. «Entonces muere como héroe». Los truenos cubrieron el ruido del primer disparo. Dentro de la cueva, Eleanor gritó el nombre de Talon. El eco repitió su voz una y otra vez, mezclándola con el sonido del fuego y la lluvia. Afuera, la batalla comenzaba, y el destino de ambos quedaba sellado en el rugido de la tormenta. Cuando el amanecer llegara, la montaña recordaría lo ocurrido. Pero todavía faltaba una noche más, y en ella la verdad saldría a la luz. El disparo resonó como un trueno dentro del corazón de la montaña. Talon cayó de rodillas, el hombro atravesado por la bala. El eco de la detonación se multiplicó entre las paredes rocosas, como si la sierra misma gritara con él. Eleanor, sin pensar, corrió hacia la entrada de la cueva. La lluvia le golpeaba el rostro, y el fuego de las antorchas lanzaba sombras furiosas sobre las rocas. Talon se incorporó con esfuerzo. Su respiración era entrecortada, pero su mirada seguía firme. Frente a él, Graves recargaba su arma con una sonrisa torva, mientras Kane, dudando, se mantenía a un lado. El otro guerrero apache observaba en silencio, atrapado entre la lealtad y la duda. «Creí que estabas muerto», escupió Graves. «Hubiera jurado que quemé hasta las cenizas tu maldita aldea». Talon apretó los dientes, el cuchillo aún en la mano. «Quemaste mi hogar, pero no mi alma». La lluvia arreciaba, convirtiendo el suelo en barro. Eleanor se deslizó detrás de una roca, temblando. Su cuerpo no obedecía, pero su mente hervía de miedo. Quería correr hacia Talon, detener esa locura, pero sabía que cualquier movimiento la delataría. Graves levantó el arma de nuevo. «Entonces deja que termine lo que empecé». Una flecha silbó desde la oscuridad. La bala se desvió, golpeando la roca. Kane bajó el arco, su respiración agitada. «No más sangre entre nosotros», gritó. «Esto no es justicia». Graves giró hacia él furioso. «¿Ahora te arrodillas ante un traidor?» «No». Kane apuntó otra vez. «Me niego a seguir órdenes de un asesino». Talon aprovechó el instante y se abalanzó sobre Graves. El impacto los lanzó al suelo, rodando entre el barro. El arma cayó lejos. Se golpearon con fuerza, como 2 bestias antiguas. Graves, más pesado, lo sujetó por el cuello. «Siempre fuiste un salvaje, Greyhawk. ¿Crees que puedes ganarme con cuchillos y supersticiones?». Talon gruñó, la furia alimentando su fuerza. «No necesito creer en nada. Solo necesito detenerte.
¡Un destello de acero! ¡Un grito ahogado! La hoja del cuchillo se hundió en el costado de Graves. El hombre se tambaleó hacia atrás, sorprendido, mirando su propia sangre mezclarse con la lluvia. Kane corrió hacia Talon. «Vámonos, no vendrán solos. El resto del grupo está cerca». Pero Talon no podía moverse. La herida del hombro sangraba sin control. Kane lo tomó por el brazo, intentando sostenerlo, cuando Eleanor apareció entre la niebla. «¡Aquí!», gritó. «¡Rápido! ¡Dentro!». Juntos lo llevaron hacia la cueva. Detrás de ellos, Graves cayó de rodillas, su voz convertida en un rugido de odio. «¡No habéis ganado!», jadeó. «Mis hombres vendrán por ustedes, y por todo lo que amáis. La tormenta lo devoró». Dentro de la cueva, el aire estaba denso y húmedo. Eleanor presionaba la herida con trozos de tela, mientras Talon respiraba entrecortado. Kane, empapado, vigilaba la entrada. «Tenemos que movernos antes del amanecer», dijo él. «Graves puede estar moribundo, pero su gente no está lejos». Eleanor lo miró con desesperación. «No resistirá un viaje así. Entonces moriremos aquí», replicó Kane con amargura. Talon abrió los ojos lentamente. «No moriremos», dijo con voz ronca. «No hoy». Eleanor bajó la mirada. La fuerza de aquel hombre era casi irreal. Tomó su mano, la apretó con cuidado. «Te salvaré», susurró. «No me importa si tengo que arrancar la vida de esta montaña». Pasaron las horas. La lluvia cesó, dejando un silencio abrumador. En la penumbra, Talon cayó en un sueño febril. En su mente, veía a su esposa y a su hija esperándolo en un campo de flores, sonriendo. Pero cuando se acercaba, todo se volvía ceniza. Despertó empapado en sudor, con Eleanor dormida a su lado, y Kane aún en guardia. «Deberías descansar», murmuró. «No puedo», dijo Kane sin mirarlo. «Si vienen, no tendré tiempo de despertar». Talon asintió, entendiendo. El joven había cambiado. En sus ojos ya no había solo rabia, sino duda, humanidad. «Te agradezco lo que hiciste», dijo Talon. «Sin ti, ella estaría muerta». Kane respiró hondo. «No lo hice por ti. Lo hice porque vi lo mismo que Naolin ve en tus actos. El mundo está cansado de sangre». «Entonces hay esperanza», murmuró Talon. El amanecer llegó cubierto de neblina. Talon ya podía levantarse, aunque la herida seguía doliendo. Eleanor lo ayudó a vendarse el hombro con un trozo de cuero. «No deberías moverte», le dijo. «No tengo elección». Sus ojos buscaban la luz exterior. «Si nos quedamos, nos encontrarán. Si caminamos, al menos decidimos cómo morir». Eleanor sonrió con tristeza. «No hablaremos de morir. Prometimos vivir bajo nuestra propia voluntad, ¿recuerdas?». Talon la miró, y por un instante la dureza de su rostro se suavizó. «Eres más fuerte de lo que crees». Kane interrumpió el momento. «Hay movimiento al este. 3 hombres, quizás más. Si queremos sobrevivir, debemos ir hacia las cascadas. Nadie nos seguirá por ese camino». Talon asintió. «Guíanos». Eleanor lo ayudó a ponerse de pie. Caminaban juntos hacia la salida de la cueva, cuando un ruido seco los detuvo. Era el sonido de una rama quebrándose bajo un pie humano. Kane giró, apuntando su arco hacia la sombra que se movía entre la bruma. «¡Alto!», gritó. Del otro lado, una voz respondió, calmada, grave. «Baja el arco, Kane. No he venido a pelear». Era Naolin. El anciano se acercó despacio, envuelto en un manto oscuro, su rostro iluminado por la luz tenue del amanecer. «El consejo ha hablado», dijo. «Graves ha muerto, pero sus hombres quieren venganza. Deben irse antes de que el sol esté alto». Talon lo miró con una mezcla de alivio y respeto. «¿Y tú? ¿Qué dirás a tu pueblo?». «Diré la verdad», respondió Naolin. «Que vi a un hombre apache arriesgar su vida por alguien que su gente llama enemigo.
y que esa compasión vale más que cualquier guerra. El anciano se volvió hacia Elenor. Cuídalo, mujer del norte. Su alma está cansada, pero su corazón todavía puede guiarlo hacia la luz. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Naolin colocó una mano sobre el hombro de Talon. No regreses hasta que el río cambie de curso. Solo entonces tu nombre será perdonado. Sin más palabras, desapareció entre la niebla. El grupo continuó su camino en silencio. La montaña se abría frente a ellos, inmensa, como si guardara cada paso en su memoria. Elenor miró hacia atrás una última vez, hacia la cueva que les había salvado y condenado a la vez. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo las nubes de rojo. Talon apretó la mano de Elenor mientras Kain avanzaba adelante. Sabía que el peligro aún no había terminado. Los hombres de Graves seguirían su rastro, pero por primera vez no sentía miedo, porque aquella mañana, mientras el viento rozaba los árboles y el eco de los tambores se desvanecía en la distancia, Talon Greyhawk comprendió que la lucha ya no era contra su pasado, sino por el futuro que acababa de comenzar. Y en ese futuro, aunque incierto, él no caminaría solo. El viento soplaba desde el este, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a madera quemada. Talon, Elinor y Kain avanzaban por un sendero estrecho entre los riscos, dejando atrás las cuevas del espíritu. El amanecer era pálido, con un sol débil que apenas lograba atravesar la neblina. Cada paso era una mezcla de alivio y amenaza. El peligro inmediato había pasado, pero la montaña seguía vigilándolos como un ser vivo que no olvida. Kain iba al frente, atento a cada ruido. Elenor montaba con dificultad, pero su postura era erguida. Ya no era la mujer frágil que Talon había encontrado entre la nieve. Detrás, él guiaba el segundo caballo, el cuerpo aún resentido por la herida en el hombro, aunque disimulaba el dolor con el mismo silencio de siempre. Durante un tiempo, ninguno habló. La marcha era lenta, marcada por el eco de los cascos y el susurro del viento, hasta que Eleanor rompió el silencio. ¿A dónde iremos ahora? Hacia el río Sonora, respondió Kain sin volverse. Hay un paso oculto por donde cruzan los comerciantes del sur. Si llegamos allí antes del anochecer, podremos desaparecer. ¿Y después?, preguntó ella. Talon miró hacia el horizonte. Después, viviremos. Elenor bajó la mirada. Aquella palabra sonaba hermosa y dolorosa a la vez, como si fuera un lujo que el destino no solía concederles. Cuando el sol comenzó a descender, el paisaje cambió. Los árboles se abrieron paso a un terreno pedregoso, rojizo, cubierto de cactus y matorrales. El sonido del río se oía a lo lejos, un murmullo constante que prometía descanso. Pero Talon percibía algo más en el aire, un silencio antinatural. Ningún pájaro, ningún insecto. Su instinto, afinado por años de soledad, le avisó que algo los observaba. «Detente, Kain», ordenó. El joven tiró de las riendas. «¿Qué pasa?» «No estamos solos». Kain bajó del caballo, avanzando unos pasos. La luz del atardecer se reflejaba en su arco. Entonces lo oyó, el chasquido metálico de un arma. Un disparo rompió el silencio. La bala impactó contra la roca a pocos centímetros de Elenor. Kain se lanzó al suelo. Talon cubrió a la mujer y rodó tras una formación de piedra. «¡Emboscada!», gritó Kain. Las sombras surgieron desde los matorrales. Eran 3 hombres, vestidos con chaquetas de cuero y sombreros polvorientos. En sus rostros se adivinaba la marca de Graves, su gente. Uno de ellos, un forajido de barba espesa, se rió. «El viejo no lo logró, pero nosotros terminaremos el trabajo». Talon asomó lo justo para disparar una flecha. El proyectil rozó la mejilla del hombre, que respondió con una carcajada.
No vas a esconderte toda la vida, piel roja. Eleanor, escondida tras una roca, vio cómo Cain se movía con precisión, lanzando flechas desde distintas posiciones. 2 de los hombres cayeron, pero el tercero se acercó demasiado, disparando a ciegas hacia donde estaba ella. La bala le arrancó una astilla de piedra junto al rostro. El miedo la paralizó por un instante, hasta que recordó las palabras de Talon en las cuevas. No necesitas ser fuerte, solo valiente. Respiró hondo, tomó el pequeño revólver que él le había dejado y apuntó con ambas manos temblorosas. Disparó. El eco rebotó en las montañas. El forajido cayó al suelo con una expresión de sorpresa. Cuando todo terminó, el silencio volvió a envolver el valle. Solo se oía el río, murmurando como si nada hubiera pasado. Talon se acercó a Eleanor. «¿Estás bien?» Ella asintió, todavía temblando. «Creí que no podría hacerlo». «Lo hiciste», dijo él con voz suave. «Y gracias a eso, seguimos vivos». Cain observó la escena en silencio. Luego se agachó junto a los cuerpos. No eran muchos, pero no estaban lejos del resto. Si los encontraron aquí, vendrán más. Talon asintió. Entonces debemos movernos antes de que oscurezca. Cabalgaban junto al río cuando el sol empezó a hundirse tras las colinas. El cielo se tornó naranja y las sombras se alargaron sobre la tierra. El sonido del agua era constante, un recordatorio de que la vida seguía fluyendo pese a todo. Eleanor miraba el reflejo del sol en el agua, sintiendo una paz extraña, como si por primera vez en mucho tiempo no tuviera miedo. «Cuando me encontraste», dijo de pronto, «yo ya había renunciado a vivir. Creí que la montaña me había condenado». Talon giró hacia ella. «La montaña no condena, solo prueba a los que eligen quedarse». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Por qué sigues quedándote?». Él guardó silencio, mirando el horizonte. «Porque todavía no he aprendido a perdonar». Cain, que los oía desde adelante, se volvió un momento. «Naolin siempre dice que quien no perdona está condenado a caminar en círculos», comentó con tono pensativo. «Entonces espero que el círculo me lleve lejos de aquí», replicó Talon, aunque su voz no sonaba dura, sino cansada. La conversación se desvaneció en el rumor del viento. Cuando la noche cayó, encontraron refugio bajo una formación de roca que sobresalía como un arco natural. Encendieron una fogata pequeña y compartieron un trozo de carne seca. El cansancio los envolvía. Eleanor, con la mirada fija en las llamas, rompió el silencio. «¿Qué harás cuando todo esto termine?». Talon la observó, y durante un largo momento no respondió. «No lo sé. Quizás buscar un lugar donde nadie me conozca, donde pueda enterrar el nombre de Greyhawk». «No puedes huir de lo que eres», susurró ella. «Tal vez no, pero puedo elegir en quién me convierto». Cain los miró, y por primera vez una sonrisa leve cruzó su rostro. «Entonces no todo está perdido. Quizás este viaje no sea una fuga, sino un regreso». Las llamas crepitaron, iluminando los rostros cansados pero decididos. Afuera, el viento soplaba entre los cactus como un canto lejano. Eleanor se recostó, envuelta en una manta. Sus párpados pesaban, pero su mente seguía despierta. Talon estaba sentado frente al fuego, mirando hacia la oscuridad. Había algo distinto en su mirada. Ya no era solo el guerrero, ni el hombre exiliado. Había en él una calma nueva, nacida del cansancio, de la aceptación. A lo lejos, un relámpago iluminó el cielo, anunciando otra tormenta. Pero esta vez, ninguno de los tres se movió. Sabían que vendrían nuevos peligros y que el camino aún no había terminado. Talon cerró los ojos un momento, sintiendo el calor del fuego en la piel. Pensó en Naolin, en las palabras del anciano,
en la promesa de no volver hasta que el río cambiara su curso. Miró hacia Eleanor, que dormía en silencio. Por primera vez sintió que quizás ese curso ya empezaba a transformarse. Y mientras la noche se extendía sobre la sierra, el destino los empujaba hacia el siguiente amanecer, donde nada sería igual y el precio de su libertad finalmente comenzaría a revelarse. El amanecer llegó cubierto por un velo de polvo dorado. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando la tierra húmeda y el aire limpio, con ese aroma a esperanza que solo llega después de la destrucción. Talon fue el primero en despertar. Se levantó en silencio, observando a Eleanor y Cain dormir cerca del fuego que aún humeaba. Por un momento, creyó ver algo parecido a la paz en sus rostros, y eso lo inquietó más que la guerra. La paz era un lujo que nunca duraba. Caminó hasta el borde del refugio natural y observó el horizonte. El río Sonora se extendía en la distancia, una línea brillante que cortaba la tierra rojiza. Sabía que si llegaban hasta allí, podrían cruzar hacia el sur, donde los hombres de Graves ya no tendrían poder. Pero también sabía que aquel camino no estaría libre de trampas. Mientras preparaba los caballos, escuchó pasos a su espalda. Era Cain. «No dormiste», dijo el joven. «No puedo. La montaña calla cuando algo se aproxima». Cain se acercó, mirando el horizonte. «¿Crees que nos siguen todavía?» «Sí». Talon apretó las correas del equipaje. «Los hombres de Graves no dejarán que su nombre muera con él. Querrán venganza. Entonces debemos adelantarnos. El río es nuestra única salida». Talon asintió. En ese instante escucharon un ruido leve, el chasquido de una piedra cayendo. Ambos se giraron al mismo tiempo, las manos sobre las armas. Entre los matorrales apareció Eleanor, tambaleándose con una sonrisa cansada. «No hagan esa cara», dijo. «Solo buscaba agua». «No te alejes tanto», replicó Talon. «El peligro no termina porque el sol salga». «Lo sé», respondió ella, y su voz sonó más firme que nunca. «Pero ya no pienso esconderme de cada sombra». Reanudaron el viaje poco después. El sol se alzaba lentamente, derramando su luz sobre los cerros. El camino descendía hacia el valle, bordeando un barranco profundo, donde el viento silbaba como un espíritu inquieto. Eleanor, montada detrás de Talon, observaba el paisaje con ojos nuevos. A pesar del cansancio, sentía algo dentro de sí que había despertado, un deseo de vivir que hacía meses creía perdido. A mitad de la jornada, hicieron un alto junto a un arroyo. Cain bajó del caballo y comenzó a rastrear el suelo. Sus ojos se oscurecieron. «Huella reciente», dijo. 4 hombres, quizás 5, pasaron hace menos de un día. Talon se agachó a su lado. «Llevan caballos pesados, no son comerciantes». «No, son cazadores», dijo Cain, mirando hacia el norte. Eleanor sintió un nudo en el estómago. «¿Nos alcanzarán?» «Si seguimos por el valle, sí», respondió Talon. «Pero si tomamos el paso del sur, quizá podamos despistarlos». Cain negó con la cabeza. «Ese paso es traicionero. Las rocas ceden con el viento». «Entonces será su tumba, no la nuestra», dijo Talon, con decisión. El paso del sur era un sendero angosto que serpenteaba entre acantilados. El sol del mediodía caía a plomo sobre las piedras, y el aire vibraba con el calor. Los cascos de los caballos resonaban contra la roca, amplificados por el eco. Talon iba delante, cuidando cada movimiento. Eleanor, montada detrás, se aferraba a la montura. A pesar del peligro, había algo liberador en aquel paisaje. El vacío inmenso, el silencio, la sensación de estar cruzando el borde del mundo. De pronto, un estruendo retumbó a lo lejos. Unas piedras se desprendieron de la ladera. Talon giró, gritando: «¡Cuidado!».
El suelo cedió bajo el caballo de Cain. El joven saltó justo a tiempo, rodando por el suelo. Una nube de polvo los envolvió. Eleanor gritó su nombre, pero el viento ahogó su voz. Talon bajó de su caballo y corrió hacia él. Cain tosía, cubierto de tierra, pero vivo. «Estoy bien», jadeó, pero el ruido nos delató. Talon levantó la vista. En la cima del acantilado, siluetas a caballo se recortaban contra el sol. Un disparo resonó. La bala pasó silbando junto a su oído y se perdió en el vacío. «¡Nos encontraron!», gritó Eleanor. «¡A las rocas!», ordenó Talon. Corrieron hasta un saliente donde la pared formaba una especie de abrigo. Desde allí, Talon y Cain devolvieron los disparos. Eleanor, a su lado, recargaba las armas con manos temblorosas. Las balas levantaban polvo a su alrededor. «¡Son demasiados!», gritó Cain. «No podemos rendirnos», replicó Talon. El fuego cruzado duró minutos que parecieron horas. Finalmente, uno de los atacantes cayó, rodando cuesta abajo. Los demás retrocedieron, reorganizándose. Talon aprovechó el momento para mirar a Eleanor. «Cuando te diga, correrás hacia el este. Allí el sendero baja al río. No pienso dejarte. No hay tiempo para discutir. Hazlo». Pero Eleanor se mantuvo firme. «No me iré sin ti. No otra vez». Talon la miró y algo en su mirada cambió. Ya no era solo la mujer que había salvado, sino alguien que ahora lo salvaba a él. Los atacantes regresaron con más fuerza. Cain, jadeando, disparaba una flecha tras otra. El aire olía a pólvora y sangre. Uno de los hombres logró acercarse demasiado. Talon lo enfrentó cuerpo a cuerpo, esquivando una bala y derribándolo con un golpe seco. El enemigo cayó al vacío, desapareciendo entre la roca y el polvo. «¡Basta!», rugió Talon, alzando la voz hacia los que quedaban. «Ya murió su líder, y morirán ustedes si siguen su camino». Por un momento, el eco fue la única respuesta. Luego, uno de los hombres gritó: «No luchamos por él, luchamos por la paga». Talon bajó el arma, mirándolos con desdén. «Entonces tomen su oro y márchense. No queda nada aquí para ustedes». Los forajidos, agotados y heridos, se miraron entre sí. Dos de ellos giraron sus caballos y se alejaron lentamente. Los demás lo siguieron, desapareciendo entre el polvo. El silencio regresó, pesado y eterno. Cain se dejó caer de rodillas, exhausto. «Creí que no saldríamos de esta». Talon lo ayudó a levantarse. «No fue suerte», dijo, mirando hacia Eleanor. «Fue decisión». Ella sonrió débilmente, con los ojos brillando bajo el sol. Al caer la tarde, finalmente alcanzaron la orilla del río. El agua corría clara, reflejando el cielo en tonos de fuego. Talon desmontó y se arrodilló junto al borde. Hundió las manos en el agua y dejó que el frío le recorriera el cuerpo. Eleanor se acercó, apoyando una mano sobre su hombro. «Lo logramos», susurró. Él asintió, pero no dijo nada. A lo lejos, un halcón planeaba sobre el valle, trazando círculos en el aire. Talon lo siguió con la mirada, recordando las palabras de su padre. El águila aparece cuando el destino cambia de dirección. Cain llenó las cantimploras y observó el horizonte. Más allá del río está la frontera. Si cruzamos, nadie nos seguirá. Talon se incorporó lentamente. Entonces cruzaremos al amanecer. El sol se hundía tras las montañas, tiñendo el agua de rojo. El mundo parecía contener la respiración. Nadie habló. Solo se oía el murmullo constante del río, testigo de una paz frágil, de una libertad que costaría caro. Esa noche, mientras acampaban junto al agua, Talon no pudo dormir. Sabía que el viaje no había terminado. Al otro lado del río los esperaba algo más que refugio, el juicio del destino y las verdades que todavía no se habían dicho.
El sonido del agua le recordó un latido, uno que marcaba el inicio de una nueva vida, pero también el preludio del sacrificio que el amanecer traería consigo. La noche había sido corta y tensa. El murmullo del río acompañó sus sueños inquietos, mezclando el sonido del agua con los ecos de las balas y los gritos del pasado. Cuando el primer rayo de luz cruzó las montañas, Talon ya estaba despierto. Se encontraba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos lentos, casi ceremoniales. Su mirada permanecía fija en el horizonte, donde la línea del río se perdía entre la niebla. Eleanor despertó poco después. El rostro de Talon parecía de piedra, pero en sus ojos había una sombra que ella ya sabía reconocer. Presentimiento. ¿Aún crees que nos siguen?, preguntó, rompiendo el silencio. Sí, nadie sobrevive a Graves sin que el destino cobre su deuda, respondió él, sin apartar la vista del río. Kane se incorporó, adormilado. La corriente es más fuerte de lo que parece, dijo mientras examinaba el cauce. Si intentamos cruzar ahora, los caballos podrían no resistir. Entonces esperaremos a que el sol la debilite un poco, contestó Talon. El aire estaba impregnado de humedad y de una calma engañosa. Los tres comieron en silencio. Eleanor observaba cómo Talon se movía con rigidez. La herida del hombro seguía abierta, aunque él no lo admitiera. «Deberías descansar», le dijo con suavidad. «No puedo descansar mientras el peligro esté tan cerca. Ni mientras sigas luchando contra ti mismo», replicó ella. Talon la miró, sorprendido por la claridad en su voz. Eleanor no bajó la mirada. Había aprendido, en el dolor y el miedo, que el silencio no siempre salva. «Te has pasado la vida huyendo de los recuerdos», dijo. «Pero si cruzas ese río sin enfrentarlos, seguirán siguiéndote, como las sombras que dejaste atrás». Talon respiró hondo, apartando la vista. No todos los fantasmas quieren ser redimidos. Pasaron las horas. El sol subió y el agua del río comenzó a bajar. Kane preparó las cuerdas y revisó las monturas. Talon revisaba el horizonte, atento a cualquier movimiento. Pero fue Eleanor quien lo vio primero. Una columna de humo se alzaba a lo lejos, hacia el norte. «Alguien está quemando algo», susurró. Kane frunció el ceño. «No es un campamento. Es señal. Nos encontraron». Talon asintió, con una calma que heló la sangre de ambos. «Entonces cruzaremos ahora». En cuestión de minutos, se prepararon. Kane entró al río primero, guiando su caballo con firmeza. Talon y Eleanor lo siguieron. El agua estaba helada y la corriente los empujaba con fuerza. Eleanor se aferraba al cuello del caballo, los músculos tensos, mientras Talon la sujetaba desde atrás, cuidando que no perdiera el equilibrio. A mitad del cauce, escucharon el sonido que ambos temían. Un disparo. La bala impactó en el agua a pocos metros de ellos. Luego vino otro, y otro. Desde la orilla norte, figuras armadas aparecieron entre la maleza. «¡Rápido, Kane!», gritó Talon. Las balas silbaban sobre sus cabezas. Kane llegó primero al otro lado. Saltó del caballo y giró para cubrirlos con su arco. Disparó una flecha, luego otra. 2 hombres cayeron, pero más seguían llegando. Talon empujó a su caballo con fuerza. El animal relinchó, aterrorizado, pero logró alcanzar la orilla. Eleanor cayó de rodillas, empapada y jadeante. Talon la ayudó a levantarse, aunque él también sangraba de nuevo por la herida abierta. «Sigue», le ordenó. «No mires atrás. ¿Y tú?». «Yo los detendré». Eleanor lo sujetó del brazo. «No, Talon. Si te quedas no volveré a verte». «Si no me quedo, no tendrás a dónde ir». Kane los observaba con desesperación. «No hay tiempo. Vienen más. Tenemos que movernos río abajo. Ahora».
Los tres corrieron entre los matorrales, buscando cobertura. Detrás, el estruendo de los disparos llenaba el aire. Avanzaron hasta un terreno más alto, donde las rocas ofrecían refugio. Desde allí, Talon vio cómo los hombres de Grave cruzaban el río, a caballo, arrastrando los cuerpos de los caídos. «No se detendrán», dijo Kane, con la respiración entrecortada. «Entonces los haremos detenerse», respondió Talon, con un tono que no admitía réplica. Pasó un largo silencio antes de que la batalla llegara a ellos. El primer hombre apareció entre los árboles, disparando sin pensar. Kane lo derribó con una flecha certera. Luego vinieron 2 más, y después 5. La montaña volvió a rugir con el eco de la violencia. Elinor se refugió detrás de una roca, recargando las armas. Cada disparo le dolía en el pecho, no por miedo, sino por la certeza de que aquello no acabaría bien. Cuando se asomó, vio a Talon y Kane peleando espalda con espalda, rodeados. El joven gritó algo, pero su voz se perdió en el caos. Una bala alcanzó a Kane en el costado. Cayó de rodillas, pero aún así lanzó una flecha más, que atravesó el pecho de su atacante. Talon corrió hacia él, cubriéndolo. «Kane». El joven sonrió débilmente. «No pares», dijo con dificultad. «Haz que valga la pena». Talon apretó su mano, los ojos llenos de rabia y dolor. En ese instante, otro disparo resonó. Talon se giró y vio al último de los hombres apuntando directamente hacia Elinor. Sin pensarlo, se lanzó frente a ella. La bala lo alcanzó en la espalda. El impacto lo arrojó al suelo. Elinor gritó su nombre y corrió hacia él. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero aún respiraba. «No», jadeó él. «No llores. Aún no». Kane, con sus últimas fuerzas, levantó el arco y disparó una última flecha. El enemigo cayó. Luego su brazo se desplomó y el silencio volvió a reinar. La tarde llegó bañada de rojo. El río seguía fluyendo, indiferente al dolor de los hombres. Elinor sostenía la cabeza de Talon sobre sus piernas. «Tienes que resistir», murmuró. «Ya estamos al otro lado. Estamos libres». Talon la miró, sus ojos llenos de una ternura que ella nunca había visto. «Libre», susurró. «Quizás ahora sí». A lo lejos se escuchaban pasos. Elinor levantó la cabeza, asustada. Pero no era un enemigo. Era una figura solitaria que descendía por la colina. Naolin. El anciano se acercó despacio, su bastón golpeando la tierra con cada paso. Al llegar, se arrodilló junto a ellos. «Hijo del trueno», dijo con voz grave, «el río ha cambiado de curso. Tu deuda con la montaña ha sido saldada». Talon intentó hablar, pero Naolin lo detuvo con un gesto. «Calla, ahora no se habla, solo se escucha». El viento sopló, levantando el polvo del camino. El agua brillaba bajo el último sol del día. Elinor tomó la mano de Talon con fuerza, sintiendo el pulso débil, pero constante. Naolin levantó la vista hacia el horizonte. «Aún queda una noche por atravesar», dijo. «Una noche que decidirá quién renace y quién se une a los espíritus». Eleanor lo miró, comprendiendo que esa noche sería la más larga de sus vidas. Y mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, el destino de los tres, el guerrero, la mujer y el joven caído, quedaba suspendido entre la vida y la muerte, esperando el amanecer que pondría fin a la guerra y revelaría si el amor podía realmente sobrevivir al fuego. La noche cayó sobre el valle como un manto pesado y sagrado. El río Sonora brillaba bajo la luz de la luna, serpenteando entre las piedras como una cinta de plata viva. A su orilla, el fuego ardía débilmente. Elinor estaba de rodillas junto a Talon, cubriéndolo con su manta. Su piel estaba fría, pero su respiración seguía allí, leve,
como un hilo que se negaba a romperse. Naolin observaba en silencio, sentado sobre una roca. El anciano parecía tallado en piedra, su mirada fija en el agua, su mente en los espíritus que, según decía, cruzaban el río durante las noches como aquella. A pocos metros, el cuerpo de Kane descansaba cubierto por una tela tejida con plumas. Eleanor había puesto una pequeña piedra sobre su pecho, símbolo apache de un viaje cumplido. El aire estaba cargado de silencio, y solo el murmullo del río rompía la inmovilidad del momento. Eleanor alzó los ojos hacia Naolin. «No puede morir», dijo con voz trémula. «No después de todo lo que hizo». Naolin la miró con compasión. «Nadie muere del todo cuando su espíritu aún tiene algo que decir». Eleanor apretó las manos de Talón. Su mente repasaba cada instante desde que lo conoció. La nieve, los lobos, el fuego, el miedo. La primera vez que la llamó por su nombre. Había aprendido más sobre la vida en aquellos días con él que en todos sus años anteriores. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Escucha», dijo Naolin. «La montaña responde al corazón sincero. Si lo amas, háblale. Déjale oír lo que aún no dijiste». Eleanor inclinó la cabeza y acercó sus labios al oído de Talón. «Cuando me encontraste», susurró, «yo ya estaba muerta por dentro. No sabía que alguien podía devolverme la vida sin prometerme nada, solo quedándose a mi lado. Tú me enseñaste a mirar el mundo sin miedo, y aunque el destino sea cruel, yo no lo cambiaría, porque en este breve tiempo contigo he conocido el sentido de existir». Una lágrima cayó sobre su rostro. En ese instante, Talon se estremeció. Sus labios se movieron apenas. «Eleanor». Ella lo miró, su corazón deteniéndose un segundo. «Estoy aquí», dijo, tomando su rostro entre las manos. Él abrió los ojos lentamente. La luna se reflejó en sus pupilas oscuras. «El río está cambiando de curso», murmuró. Naolin sonrió levemente. «Así es», dijo el anciano. «Has escuchado el llamado». Talon intentó incorporarse, pero Eleanor lo detuvo. «No», dijo ella. «Descansa». Él negó con la cabeza. «He descansado demasiado tiempo. Es hora de caminar, aunque sea hacia el final». Con la ayuda de Eleanor, se sentó. Sus ojos se dirigieron a donde yacía Kane. «Murió como un guerrero», dijo en voz baja. «Su alma no debe vagar». Naolin se levantó, acercándose con solemnidad. «Los espíritus del sur guiarán su camino. Y tú, Talon Greyhawk, has cumplido con lo que la montaña exigía. Proteger la vida incluso cuando todo lo demás pedía muerte». El anciano extendió una mano sobre su cabeza, pronunciando palabras en su lengua ancestral. El viento cambió de dirección. El fuego crepitó con un brillo dorado, y por un momento, Eleanor creyó ver una figura luminosa alzarse detrás de ellos, tan efímera como un suspiro. «Ya está hecho», dijo Naolin. «La montaña te libera». Talon respiró hondo, como si por fin el peso del mundo se deshiciera en su pecho. «¿Y qué hay del perdón?», preguntó, con voz quebrada. Naolin lo miró con ternura. «El perdón no se pide ni se concede, se vive. Ha devuelto lo que el fuego te arrebató, el amor». Cuando el amanecer comenzó a pintar de oro las nubes, el anciano se preparó para marcharse. «Mi camino sigue hacia el norte», dijo. «El tuyo, hacia el sur. Cruza el río y no vuelvas la vista atrás». Eleanor se levantó y lo abrazó. «Gracias, Naolin. No me agradezcas. Agradece a la vida que aún corre en sus venas», respondió, mirando a Talón. El anciano se alejó despacio hasta fundirse con la neblina del amanecer. Eleanor lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego se volvió hacia Talon. «Debemos movernos antes de que el sol sea alto», dijo. «Si cruzamos el río, habrá un pequeño poblado del otro lado».
Talon intentó levantarse, apoyándose en su brazo herido. «Cruzaremos juntos. No podrías sin mí», respondió ella con una sonrisa. «Y yo no podría sin ti». El agua del río estaba helada, pero el sol comenzaba a calentar sus espaldas. Talon caminaba despacio, con Eleanor sujetándolo por la cintura. Cada paso era un triunfo, cada respiración, un regreso. Al llegar a la mitad del cauce, se detuvo. «Mira», dijo él. Eleanor levantó la vista. En la superficie del agua, reflejadas en la luz dorada, las montañas parecían inclinarse hacia ellos, como si la tierra entera los bendijera. «¿Qué ves?», preguntó ella. «El fin de mi guerra», respondió Talon, «y el comienzo del tuyo». Ella lo miró, sin comprender. «¿Mi guerra?». «La de seguir viviendo». Talon sonrió débilmente. «De recordar a los que ya no están y honrarlos viviendo más fuerte». Cruzaron en silencio, tomados de la mano. Al llegar a la otra orilla, Talon cayó de rodillas. Eleanor se arrodilló junto a él, asustada. «Talon». Él levantó la vista hacia el cielo. El sol estaba alto, y su luz bañaba su rostro con una serenidad que nunca antes había tenido. «La montaña ya no me reclama», susurró. «Ahora pertenece a ti, Eleanor». Ella lo abrazó con todas sus fuerzas, como si pudiera retenerlo. «No me dejes», dijo, llorando. «No te dejo», murmuró él. «Te llevo conmigo, como tú me llevas a mí». Su cuerpo se relajó entre sus brazos y el silencio lo cubrió todo. Eleanor apoyó su frente contra la de él, mientras el río seguía su curso, indiferente, eterno. El tiempo pasó, aunque para ella los días se volvieron indistintos. Enterró a Talon junto al río, bajo un árbol joven, donde el agua podía susurrarle eternamente. Sobre su tumba, dejó la misma piedra que una vez puso sobre el pecho de Cain. Durante semanas, permaneció allí, hablando con él cada mañana, contándole del amanecer, del canto de los pájaros, de cómo el viento parecía traer su nombre. Luego, un día, decidió marcharse. Cruzó el valle hacia el sur, hasta llegar a un pequeño poblado en las colinas. Allí, los habitantes la recibieron con curiosidad, pero también con bondad. Con el tiempo, comenzó a trabajar como curandera, usando las hierbas y conocimientos que Talon le había enseñado. La llamaban la mujer del río, y algunos decían que sus manos podían calmar no solo el dolor del cuerpo, sino el del alma. A veces, cuando el sol se escondía y el viento soplaba desde el norte, ella subía a la colina y miraba hacia las montañas de Sierra Madre, y en el silencio juraba oír su voz, suave como un suspiro. «Eleanor, vive». Entonces sonreía, cerrando los ojos, porque comprendía que lo había hecho, que en medio de la pérdida había encontrado su libertad. El río Sonora seguía su curso, cambiando con las estaciones, tallando su camino entre la piedra y la memoria. Y bajo el árbol donde reposaba el guerrero apache, florecían cada primavera las flores amarillas que Eleanor había plantado con sus propias manos. Nadie las tocaba. Los viajeros que pasaban decían que aquel lugar estaba protegido, que por las noches una luz suave se encendía entre las ramas, como una estrella que se negó a extinguirse. Era la historia de un hombre y una mujer que, más allá de la muerte, habían vencido al miedo. Una historia que la montaña aún susurraba al viento, cuando el sol se ponía sobre el río. Donde hubo guerra, nació el amor. Donde hubo pérdida, germinó la vida. Y así, el río siguió fluyendo. Como la vida, como la esperanza. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.